Bueno, buenas noches, queridos amigos. Bueno, primero saludar y agradecerle a mi esposa esas palabras, esa introducción, la presencia de mis hijos, mis padres, mis familiares, todos ustedes, queridos amigos, que están acá con enorme esfuerzo, en un día muy lluvioso. Hice mucha fuerza, porque cuando llueve uno siente que la movilidad para Bogotá se complica enormemente. Pero de verdad, muchas gracias. Aquí hay personas que han venido de todo el país, obviamente de mi tierra, Pensilvania. Agradezco la presencia de varios pastores que nos acompañan, de diferentes dirigentes políticos, compañeros del Congreso, amigos que están hoy acá. Muchas gracias y valoro mucho este esfuerzo. Yo quiero decirles que hace 25 años me inicié en la política y hago política por convicción y por amor. Siento que una de las profesiones más nobles en una sociedad democrática es la lucha por las ideas. Y esa lucha por las ideas significa algo grandioso: poder ejercer un liderazgo público de manera ejemplar, como lo decía Luis Alfonso, de una manera honrada, transparente. Por eso para mí la política es lo más importante, porque los recursos del Estado son sagrados. Y estoy en este proyecto político porque tengo el firme propósito de poder fortalecer e impulsar la recuperación de la familia como núcleo central de la sociedad. Es bueno que hablemos de la familia en política. Es en la familia donde nuestros niños, nuestras niñas, todos los jóvenes son formados como verdaderos ciudadanos. Y cuando uno habla de la familia, es necesario pensar en que hay que proteger, hay que impulsar, hay que respetar el valor de la mujer. Todavía somos una sociedad muy machista. Necesitamos ser una sociedad amplia, donde una mujer nuestra en Colombia sienta que puede ejecutar su doble condición, no solo como madre, sino también como una persona que puede tener acceso cada día a mejores condiciones profesionales. Y siento que como sociedad tenemos que ser respetuosos de la diversidad cultural. Ya lo decía Luis Alfonso. La población afrocolombiana necesita una mayor visibilidad ante todos los colombianos. Pensemos que son 5 millones que requieren un mayor reconocimiento en la sociedad si queremos ser una sociedad pluralista, una sociedad respetuosa. ¿Y qué decir de la comunidad de nuestros hermanos mayores, los indígenas? ¿Cuánto tenemos para aprender de ellos sobre el respeto, el amor, el cuidado por la naturaleza? No se puede olvidar que los científicos, los analistas, los filósofos estiman que la próxima guerra de la humanidad será por el suministro del agua potable. Hay que aprender de nuestros hermanos mayores, los indígenas, ese legado y ese respeto. Y estoy aquí, queridos amigos, porque para poder llevar adelante esos valores, le estoy proponiendo a los colombianos 5 caminos claros que quiero presentarles a ustedes de manera concreta, para que me ayuden a construirlos, para que me ayuden a llevarlos adelante, para que podamos construir un país que de la mano de la seguridad sea un país de más oportunidades. El primer tema que quiero plantearles a ustedes es: Colombia necesita la seguridad y la justicia. Es necesario que recuperemos nuevamente la política de seguridad democrática. La política de seguridad democrática tiene un primer punto, y es el liderazgo del presidente de la República. El presidente que para el ciudadano se convierta en el primer soldado, en el primer policía de Colombia. Un presidente que está empoderado como presidente y comandante de las fuerzas militares. Es un presidente que puede generar confianza ciudadana, que puede estimular a las fuerzas militares para que cada día tengan un mayor poder ofensivo, que crea las condiciones para que haya denuncia en una sociedad.
para que los ciudadanos se sientan protegidos por su presidente, porque es un líder, porque ejerce autoridad, porque genera respeto. Cuando hablamos de seguridad democrática, estamos hablando de cómo protegerle a cada ciudadano el don más preciado, que es la vida. Cómo proteger y estimular las libertades. Y por eso la política de seguridad democrática es el pilar para poder construir una sociedad con justicia, para poder construir una sociedad en paz. Yo lo he dicho abiertamente, lo que se está discutiendo en La Habana le genera riesgos al país. Y le genera riesgos porque no es un proceso claro para los colombianos. Cuando uno mira lo que se está hablando en La Habana, Cuba, con las FARC, se le vienen a la cabeza varios interrogantes que quiero dejárselos a ustedes. El primero, ¿por qué una sociedad, un Estado legítimo, tiene que sentarse a discutir de igual a igual con una organización que sigue siendo el principal cartel del narcotráfico en el mundo y sigue cometiendo acciones criminales todos los días? Si las FARC tienen una verdadera voluntad de paz, hay que exigirles un cese unilateral de las acciones criminales. ¿Por qué los colombianos vamos a tener que someternos a que fruto de un proceso como el que se adelanta en La Habana se pueda generar una impunidad para que aquellos cabecillas que han cometido delitos de lesa humanidad no paguen un solo día de cárcel? ¿Por qué tendríamos que aceptar los colombianos, quienes hemos luchado en esta democracia, quienes hemos tenido que ganarnos el favor popular palmo a palmo, voto a voto, que mañana esos mismos cabecillas que han cometido esos delitos de lesa humanidad lleguen directamente al Congreso de la República? ¿Por qué? ¿O por qué los colombianos tendríamos que aceptar que las llaves de la paz dependan de un gobierno ilegítimo como el gobierno de Venezuela? Un gobierno que no es una democracia, un gobierno que no respeta las libertades, un gobierno que no respeta la opinión, que no respeta la oposición. Si algo enseñó la política de seguridad democrática a toda la sociedad colombiana, es que somos capaces de construir un país en paz, pero una paz sin impunidad, una paz estable y duradera. Pero no es suficiente la política de seguridad democrática. Necesitamos la justicia como el aliado natural de la política de seguridad democrática. Cuando la seguridad y la justicia actúan de manera conjunta, podemos generar las condiciones para una paz estable y duradera. Esa es la alianza ideal. Colombia tiene un enorme déficit de justicia. La justicia no es pronta y eficaz. La justicia no está cerca al ciudadano. La justicia no genera la confianza para la denuncia. Y si la justicia no tiene esos elementos, es una justicia que no puede garantizar una paz estable y duradera. Por eso es necesario reflexionar en unas acciones que le devuelvan la grandeza a la justicia, pero la justicia para el ciudadano, la justicia para la comunidad, la justicia para todos los colombianos sin excepción. Y ahí hay unas acciones que son necesarias. ¿Por qué no pensar en el tema de la justicia comunitaria? Los ejemplos de los jueces de paz. ¿Por qué no pensar en las casas de la justicia para que el ciudadano sepa que tiene capacidad de denuncia y la autoridad de reacción inmediata? ¿Se imaginan ciudades, barrios como localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, con casas de la justicia donde el ciudadano va cerca a su barrio, cerca a su casa a denunciar al delincuente y la justicia actuando de la mano con la autoridad para capturar a aquellos que violan la ley y que amedrantan a la ciudadanía? ¿Por qué no pensar que ese es el camino para acercarle la justicia a los ciudadanos? O el tema de los delitos económicos, que se ha convertido en uno de los temas más difíciles para la sociedad colombiana. ¿Cuánto está costando el narcotráfico, la corrupción? ¿Cuánto nos cuesta el contrabando, la ilegalidad? ¿Cuánto nos cuesta la extracción de la minería ilegal? Hoy las cifras económicas, sin que sean precisas, estiman que por lo menos esos delitos económicos le cuestan a la sociedad colombiana cerca de 10.000 millones de dólares al año. Ahí está una riqueza muy importante para el país. Ese debe ser una prioridad, una justicia
que se involucre en perseguir los delitos económicos y le crea a la sociedad unas condiciones de legalidad. Un país construye ciudadanía cuando es un país donde vale la pena ser legal, donde hay una autoridad comprometida en la lucha contra la delincuencia. Y la justicia también significa que pensemos en cómo mejorar a nuestros jueces y cómo cada día tener personas más comprometidas para que sean jueces de la República. Que el ser juez nuevamente sea un estatus en la sociedad colombiana. Que el ser juez sea un sueño de muchos estudiantes aspirantes del derecho para poderla ejercer con decisión, para poderla ejercer con altura, con respeto. Una sociedad que valora la profesión del juez, que la respeta, que la acata. Es una sociedad que construye condiciones para generar convivencia, convivencia pacífica. Por eso, mis queridos amigos, el verdadero nombre de la paz es la seguridad democrática de la mano de la justicia. La paz estable y duradera depende de un país que tenga esa concepción. Pero ¿para qué queremos una paz de la mano de la seguridad y de la justicia? Y eso me lleva a hablarles del segundo camino, de la segunda propuesta. ¿Saben ustedes cuál es la gran riqueza de la sociedad colombiana? La gran riqueza de nuestro país es que somos un país joven. El promedio de edad de la sociedad colombiana es 26 años. Cuando uno compara, por ejemplo, con el continente europeo, el promedio de edad es 45 años. Una sociedad como la japonesa tiene un promedio de edad de 50 años. Y una sociedad como la china tiene un promedio de edad de 40 años. La gran riqueza de Colombia y de América Latina, lo decía Luis Alfonso, es que somos un país, somos un continente joven. Pero esa riqueza hoy es nuestra gran debilidad. Cuando uno mira los indicadores sociales, tiene que reflexionar profundamente sobre la realidad del país. La mayor tasa de desempleo de América Latina y la más alta es la de los jóvenes colombianos. Las mujeres colombianas jóvenes tienen el doble de la tasa de desempleo que los hombres, lo que crea un problema de equidad de género complementario que se constituye en un desafío para las políticas públicas. El 80% de los informales en Colombia son bachilleres del sector rural que no encuentran cómo competir, por ejemplo, para ingresar a una universidad o para encontrar un empleo en buenas condiciones. Tienen que salir a la informalidad, al rebusque, ante la deficiencia del sistema educativo. 80% de la población carcelaria en Colombia tiene menos de 30 años. En el año 2007 teníamos 7,000 jóvenes menores de 16 años en los centros de reclusión de menores. El año pasado ya eran 40,000 y este año van a ser 70,000 jóvenes menores de edad. Hace poco estábamos en la ciudad de Soacha y qué cuadro tan dramático. En Soacha identificadas por la policía hoy 100 pandillas juveniles de menores de edad. 100 pandillas juveniles. El 80% de los problemas de seguridad de la ciudad de Soacha son por menores de edad, menores de 18 años que están involucrados en las actividades criminales. La mayor tasa de homicidio en la sociedad colombiana es de jóvenes. El problema del microtráfico lo controlan los jóvenes. En muchas ciudades de Colombia, las pandillas juveniles son el problema número 1 de inseguridad. Y las bandas criminales y la guerrilla, ¿a quiénes reclutan? A los jóvenes. Un país así no puede ser un país que construya movilidad social. Si no revisamos nuestra actitud y nuestra posición sobre los jóvenes, no vamos a cambiar las condiciones de vida del país. Pero somos jóvenes hoy. No lo vamos a hacer en 20 o en 30 años, porque cada vez va a envejecer mucho más nuestra población por el control demográfico que cada día es evidente. Luego la oportunidad es hoy y por eso tenemos que movilizarnos de manera decidida para poder impulsar una profunda transformación en el modelo de educación pública. O formamos y preparamos a nuestros jóvenes hoy o renunciaremos a ser una sociedad de mayor inclusión y mayor prosperidad. Los jóvenes son el presente y el futuro de Colombia. ¿Qué debemos hacer en materia de educación pública? Hay varias acciones concretas. La primera y la más importante, considero yo,
necesitamos implementar en Colombia la jornada única ordinaria para todos los colegios públicos sin excepción. Ver a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el día en el aula escolar, arrebatárselos a las calles, quitárselos a la delincuencia. Que nuestros jóvenes nuevamente vean en la educación la prioridad para formarse como personas y como ciudadanos. Una sociedad que educa a sus jóvenes, a sus niños y a sus niñas es una sociedad que piensa en grande, es una sociedad que piensa distinto, es una sociedad que ha entendido para qué deben ser las políticas públicas. Para eso es la seguridad. La seguridad es para poder pensar el país de una manera diferente, y el país se piensa de una manera diferente de la mano de la seguridad. Y tener los jóvenes hasta las 4 de la tarde le implica varias responsabilidades al Estado. La primera, hay que hacer más infraestructura. En solo Bogotá hay que construir 400 colegios que deben estar ¿dónde? En el barrio. Y así tendremos lo que debe ser una sociedad ordenada. En los barrios los jóvenes van a su colegio, a su escuela, tienen movilidad. El barrio gira alrededor de la escuela. Tenemos que garantizar que esos niños van a recibir la alimentación gratuita. 3 alimentos, porque jóvenes bien nutridos son jóvenes que estudian mejor. Y en muchas áreas de Colombia los problemas de pobreza son tan grandes que el hecho de darles alimentación se constituye en un factor para poder evitar la deserción escolar. Esa sí es pensar de una manera integral en todos nuestros niños. Colombia tiene, oigas en esta cifra, mis queridos amigos, 9.300.000 jóvenes en los colegios públicos y solo 1.700.000 en los privados. Si no cambiamos el sistema, no vamos a construir una sociedad igualitaria, no vamos a construir un país de clase media, que es el gran sueño de todos quienes ejercemos un liderazgo público. Y que esos jóvenes estén hasta las 4 de la tarde haciendo ¿qué? No más física, no más matemáticas. Lo que queremos es más cultura, más deporte y formación técnica por parte del SENA de manera integral. Que estos jóvenes salgan de grado 11 preparados para hacer algo, que tengan la capacidad de aportarle al país, que tengan las posibilidades de generar ingreso en la medida que tengan esas necesidades, pero que tengan la certeza que hay un Estado que los prepara, los cuida y los capacita. Habrá una medida que más proteja la unidad familiar, habrá una medida que más tienda a disminuir el embarazo de adolescentes o a defender la tasa de drogadicción o alcoholismo. Los problemas hay que atacarlos desde la base, y la base es la educación. ¿Ustedes creen que el problema de la población carcelaria se soluciona simplemente construyendo más cárceles? En 2 años ha aumentado en 70.000 reclusos la población carcelaria. ¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué aumentan los presos? Porque no hay educación de calidad, no hay acceso a las oportunidades, y un Estado que no piensa así es un Estado que no cambia y no transforma las condiciones de vida de la sociedad. Y tenemos una propuesta ambiciosa. Colombia gradúa al año 800.000 bachilleres, 800.000. Hoy solamente 320.000 de ellos, 350.000, van a la universidad o a la educación superior. Nuestra propuesta es ambiciosa. Todos los bachilleres sin excepción puedan ir a una formación tecnológica de alta calidad y universitaria, de acuerdo a sus intereses. Al país hay que ponerlo a pensar en grandes, sin pequeñeces. El país necesita de líderes públicos que le tracen un camino claro, que le establezcan unas metas superiores a la sociedad. Un país como Alemania, por ejemplo, el 75% de sus jóvenes van a formación tecnológica. En los tigres asiáticos, el 80% van a formación tecnológica. Solo el 20% va a formación universitaria, pero bajo una premisa: calidad. Aquí no se trata de cobertura simplemente, se trata de acceso a oportunidades con calidad. Y por eso hay que hacer una revolución en materia de formación de docentes. Tenemos que crear una nueva élite de profesores. Así como necesitamos jueces, vamos a necesitar una nueva generación de docentes que estén estimulados, que el Estado los prepare, por ejemplo, creando becas
para que muchos jóvenes mañana puedan ser profesores de bilingüismo, profesores de matemáticas, profesores de ciencias. Así es como se cambia una sociedad, y eso significa adoptar desde ahora una política de largo plazo. Si Colombia adopta como centro de sus políticas públicas la educación, habrá entendido el camino para poder generar transformación y movilidad social. No le podemos tener miedo a la educación, y yo quiero volverle una prioridad en esta batalla política, en esta campaña, para poderme hacer elegir con esas ideas y gobernar con esas ideas, fruto del mandato ciudadano y popular que espero recibir de cada uno de ustedes y de millones de colombianos por todo el país. Un país más seguro, un país más educado, no es suficiente. Necesitamos un país que construya oportunidades, que realmente permita que los jóvenes puedan ir a recibir sus ingresos de manera adecuada, formal, digna. Y por eso mi tercera propuesta va en concebir un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país. Un modelo de desarrollo que debe tener dos. ¿Qué pasa? ¿Está muy emocionado el micrófono? Un modelo de desarrollo que debe tener dos elementos centrales. El primero, Colombia es un país de ciudades y de regiones. Colombia tiene 21 ciudades de más de 400.000 habitantes y 27 ciudades de más de 100.000 habitantes. Cuando uno mira América Latina, eso es una particularidad de nuestro país. Eso no existe en Perú, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Centroamérica. Esa es una fortaleza que tiene Colombia. Luego, el primer elemento de un nuevo modelo de desarrollo económico y social es construir a partir de las regiones, de lo local. Poder ir generando un proceso creciente para que este país le dé respuesta a las realidades locales y regionales. Hay que castigar ese fastidioso centralismo que se cree que desde Bogotá puede diseñar todas las políticas y acciones para las regiones y para las localidades de los municipios. Y el segundo elemento de ese nuevo modelo de desarrollo económico es reconocer que no seremos viables como país y como sociedad si no recuperamos como motores del crecimiento económico la agricultura y la industria. No podemos conformarnos con ser un país minero petrolero o ser un país simplemente que tiene un sistema financiero que genera buenos resultados. El gran reto de las políticas es generar el empleo en la agricultura y en la industria. No lo podemos abandonar y no lo podemos perder. Y en ese sentido, tenemos que pasar la potencialidad de nuestros jóvenes. ¿Para qué queremos educar a nuestros jóvenes? Los queremos educar para que sean jóvenes emprendedores innovadores. Este país necesita miles de jóvenes emprendedores y de pequeños empresarios para poder pensar en ampliar la base productiva del país, para poder ver las oportunidades y potencialidades que significan los mercados de exportación. Un país que estimula a los jóvenes emprendedores, que les da el apoyo, que los estimula para que sean empresarios, para que creen empleo, con una política pública decidida. Es un país que potencializa la riqueza de sus jóvenes. Los jóvenes colombianos son muy talentosos, pero hay que darle las herramientas, hay que diseñar la política para volverlos grandes motores de creación de empleo. Que nuestros jóvenes desde que van al colegio, luego a la formación tecnológica y universidad, sepan que pueden pensar en desarrollar ideas porque hay un Estado que los apoya. Hay un Estado que los estimula, un Estado que les da acceso al crédito, un Estado que les abre oportunidades. Para eso debe servir el modelo educativo, para que nuestros jóvenes se vuelvan emprendedores y pequeños empresarios. Y hay áreas tan importantes como por ejemplo la biotecnología, adquieren un papel fundamental. La biotecnología puede ser una fuente de riqueza enorme para la sociedad colombiana. Cuando hicimos en el gobierno del presidente Uribe el modelo de transformación productiva buscando qué sectores podrían ser ganadores en la exportación frente a los tratados de libre comercio en ese momento de Estados Unidos, encontramos que uno de los más destacados y sobresalientes era la biotecnología.
Hacia allá tenemos que pensar. Nos tenemos que volver en una sociedad de conocimiento, en una sociedad de valor agregado, en una sociedad de buenos salarios, de buenos empleos, en una sociedad que realmente le exporte al mundo toda su capacidad y todo su conocimiento. Y ese nuevo modelo de desarrollo debe basarse en una teoría que ha desarrollado un profesor muy famoso de la Universidad de Harvard, el profesor Porter, y es los modelos de especialización productiva. Debemos ponerle nombre y apellido a lo que pueden hacer las regiones, unas en frutas, otras en turismo, otras en biotecnología, otras en metalmecánica, otras en automotriz, otras en recursos naturales, otras en minería. En la medida que especializamos nuestras regiones vamos a lograr algo muy importante, y es generar el empleo en las regiones para nuestros jóvenes, que van a tener la oportunidad de educarse para producir en sus regiones. No podemos seguir pensando que la única oportunidad es venirse a Bogotá. El país tiene que crear las oportunidades en las regiones para poder evitar que los jóvenes tengan que venir a Bogotá. Y si tenemos un modelo de esas características, es un modelo que genera equilibrio. La verdadera paz del Colombia, ¿dónde está? En el sector agropecuario. El año pasado, lamentablemente, la pobreza en el sector rural aumentó. En Colombia hay 11 millones de colombianos que viven en el campo, y es donde están las profundas desigualdades sociales. No seremos una sociedad viable si no restablecemos ese equilibrio, y por eso la política pública debe orientarse para lograr que el sector agropecuario, de la mano del sector industrial, sean los sectores más rentables, más atractivos de la sociedad. No nos debe dar miedo en ello, porque allí es donde está el empleo, el valor agregado, las oportunidades que tiene el país. Si no generamos el empleo en estos sectores estratégicos, no vamos a poder una tasa de desempleo ser competitiva como la de los países desarrollados, 7 u 8%. Ni le iremos a crear a los jóvenes las oportunidades que ellos merecen, ni tendremos la formalidad que necesita el país. Por eso no nos podemos equivocar. La seguridad y la educación nos deben servir para poderle dar a la sociedad colombiana un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Y ese es el camino para poder generar más empleo, más formalidad y más ingreso, y restablecer un equilibrio regional y acabar con esa ambivalencia de dos Colombias distintas, la Colombia urbana y la Colombia rural. Vamos a tener una sola Colombia de la mano de una política que estimule el sector agrícola y estimule el sector industrial de nuestro país. Pero necesitamos también pensar en un problema que nos angustia a todos los colombianos, y es el de la salud. Colombia ha logrado avances significativos. Logramos la cobertura universal gracias a la Ley 100. En el gobierno del presidente Uribe, en nuestro gobierno, logramos que cerca de 12 millones de colombianos tuvieran acceso a la salud por primera vez de manera organizada y sostenida. Pero ese acceso a la salud universal hoy nos plantea un enorme reto. Hay que ajustar el sistema sobre la base del paciente. ¿Cómo garantizar calidad y oportunidad en la prestación del servicio? El nombre y la razón de ser de un sistema de salud es atender al paciente con cariño, con amor. Poder lograr que el paciente sienta que hay un Estado que le da las condiciones y lo cuida de manera directa. Porque detrás de la salud está la vida de cada ciudadano. Y por eso se requieren el desarrollo de unas acciones integrales complementarias. La primera de ellas, tenemos que volver a la promoción y a la prevención en la salud. El éxito de un sistema de salud es que la gente se enferme menos. ¿Y cómo se enferman menos los ciudadanos? Con hábitos de vida saludable, con unas campañas de promoción y prevención. No podemos enfocarnos en ser una sociedad que cura, sino una sociedad que previene, que promueve la salud como factor fundamental. El segundo elemento de esa estrategia integral tiene que estar orientado en la línea de cómo lograr un desarrollo institucional con una plataforma tecnológica fuerte. No tiene sentido que hoy cada paciente, cada colombiano con su cédula no tenga una historia clínica sistematizada. Las condiciones hoy permiten un avance tecnológico sustancial, compartir recursos. Hoy nadie necesita un cheque para poder hacer una transacción en el sistema financiero.
es simplemente una transferencia electrónica desde un celular. ¿Por qué no llegamos a ese nivel de plataforma tecnológica en el sistema de la salud? Que el paciente, cuando va a ser atendido en un centro hospitalario, no tenga que ir a buscar las órdenes, ni los pedidos, ni las autorizaciones, sino que le lleguen desde allí, que tenga una comunicación directa. Para eso es la tecnología. Eso es lo que le permite a una sociedad avanzar. En España, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, ¿cómo operan las centrales de urgencias? Ellos tienen en un solo sitio concentrados muchos especialistas. Y cuando llega una persona a la central de urgencia, automáticamente le transfieren vía electrónica, por ejemplo, una imagen diagnóstica. Y en el centro de recepción determinan la gravedad, la dificultad y qué especialistas tienen que desplazarse. Y hay un desplazamiento y una atención inmediata. Cuando se piensa de esa manera, se logran distribuir de una manera mucho más efectiva los recursos en una sociedad. La tecnología es factor fundamental para mejorar la calidad en la prestación del servicio. El tercer factor en la salud tiene que ser en tratar bien al paciente. Hay que eliminar, acabar esa pesadilla de ver ciudadanos madrugando enfermos para tener acceso a una cita de salud. Hay que acabarlo, vamos a acabar y abolir las colas. Al ciudadano hay que atenderlo porque se lo merece y hay que atenderlo con dignidad. Y eso representa que haya que aumentar el número de especialistas. Ustedes saben cuál es el problema fundamental para los problemas de salud en la ciudad de Bogotá, que no hay suficientes pediatras. Bogotá tiene un déficit de 1000 camas de pediatría. Por eso los hospitales viven congestionados y hemos asistido al doloroso episodio de ver niños morir por falta de atención. Eso es un crimen que no se lo puede permitir una sociedad. Y por eso Colombia y el sistema de salud tiene que pensar en cómo aumentar el número de especialistas, cómo aumentar esa infraestructura para poder garantizar un mayor flujo en la prestación del servicio. Y tenemos que superar el problema de los medicamentos. Los medicamentos no solamente son costosos, sino que para tener acceso a ellos hay que recurrir a la tutela. No tiene sentido. Si los medicamentos son una necesidad, hay que incluirlos en el plan de beneficios. Y de esa forma quitarle la pesadilla al ciudadano de tener que recurrir a una tutela para poder tener acceso a los medicamentos. Y hay que establecer controles de precios, no le debe temblar a uno la mano. Porque si hay abusos, para eso es el Estado, para intervenir, para restablecer equilibrios. Los medicamentos no pueden ser más costosos de los mismos laboratorios o de las mismas farmacéuticas que en otros países del mundo. Se requiere una intervención decidida. Y finalmente, en el tema de la salud, yo creo que lo que necesita el país es un menor número de EPS. EPS que puedan tener la naturaleza como la de la nueva EPS, que yo contribuí a fundar y a liderar. ¿Quiénes son los dueños de la nueva EPS? Es el gobierno nacional y las cajas de compensación. Todas entidades sin ánimo de lucro. Eso nos muestra un camino. Podemos tener EPS fuertes a nivel regional o departamental, donde esté el Estado, los gobiernos regionales, entidades como las cajas de compensación que permitan quitarle el problema del ánimo de lucro en la prestación del servicio. Pero creo que las EPS son un sistema que bien ordenado, bien organizado, grandes, con músculo financiero, operativo y administrativo, pueden ayudar a crear condiciones para seguir mejorando las posibilidades de atender la salud. Ese es un sistema de salud que piensa en el paciente, es un sistema de salud que piensa en la dignidad, en la prestación y la atención del servicio. Y tenemos que pensar en las personas mayores de 65 años, que es un problema crítico de la sociedad colombiana. En el gobierno del presidente Uribe logramos que 840,000 personas mayores de 65 años que vivían en condiciones de indigencia recibieran un apoyo económico por parte del Estado. Pero son 2 millones los que viven en condiciones de indigencia. Y ahí el Estado tiene que ser generoso. A una persona de 70 años, ¿qué le vamos a exigir cuando vive sola y en condiciones de indigencia? Por eso mi propuesta es que los 2 millones de personas mayores de 65 años que viven en condiciones de indigencia reciban un apoyo económico mensual por parte del Estado. Y finalmente, en el tema de la salud, hay personas en condiciones de discapacidad.
Y esas personas requieren todo el cariño y todo el acompañamiento del Estado, no la compasión. Y por eso la forma de mirar a estas personas es desde el punto de vista de inclusión social. Tienen que ser parte integral de la sociedad. Me lo decía un discapacitado, una persona en condiciones de discapacidad en una planta en la ciudad de Pereira, donde me dio una lección de vida extraordinaria. Semipléjica, tenía su carro y operaba la máquina. Y me decía, la discapacidad está en la cabeza. Y yo creo que como sociedad tenemos es que abrirle las puertas, el corazón, tener inclusión social para que puedan tener igualdad de oportunidades frente al resto de los colombianos. Esa es una sociedad avanzada, esa es una sociedad que piensa en sectores vulnerables que de la mano del Estado están en la obligación de tener oportunidades al nivel de los demás. Y finalmente un quinto punto que nos angustia a todos: cómo construir un Estado más fuerte en sus instituciones y que nos dé garantías en la lucha contra la corrupción. Problema que nos aqueja y nos angustia a todos. Y eso tiene varias ópticas. Lo primero es que hay que diseñar un Estado para que sea austero. Un Estado austero en el gasto burocrático es un Estado que le da ejemplo a todos los ciudadanos. No hay nada que más ofenda a un ciudadano del común que un Estado derrochón, gastón en materia burocrática. Tenemos que tener un Estado austero que genere confianza y le dé ejemplo a todos los ciudadanos. Un Estado que sea ejecutor. Uno de los problemas del gobierno del presidente Santos muy fuertes es que es un pésimo ejecutor. El talante de un gobierno se conoce en la ejecución. Planes existen, los recursos también, pero la diferencia entre los gobernantes está en su capacidad de ejecución. Y lo único que aumenta la confianza ciudadana es cuando un Estado ejecuta, cuando un Estado avanza, cuando se ven las realizaciones, las obras, cuando se ve el progreso por las acciones de política que desarrolla el gobierno y sus dirigentes. Y necesitamos un Estado que piense en instrumentos como la calidad como una herramienta para fortalecer las instituciones, pero la calidad de la mano de la calidez humana, que realmente represente una base integral de lo que significan prácticas de gestión y de gerencia pública. Y la lucha contra la corrupción demanda acciones integrales. La primera, la educación. Necesitamos formar una nueva dirigencia de líderes públicos, que desde niños entendamos que los recursos del Estado son sagrados, porque es el único patrimonio que nos pertenece a todos los ciudadanos sin excepción. ¿Por qué países como Chile y Uruguay son los países de menor índice de corrupción? Porque en esos países ser funcionario público es un honor. Los han preparado para ser funcionarios y defender el patrimonio del Estado. Necesitamos un nuevo modelo de educación que infunda esos valores, esos principios en el funcionario y en el servidor público. Tenemos que garantizar avanzar en procesos de rendición de cuentas, mucho más claros, explícitos a los ciudadanos, estimular las veedurías ciudadanas activas, proactivas. Por ejemplo, en temas como la valorización en Bogotá, debería haber un empoderamiento de los ciudadanos por localidad para poderle hacer un control, un seguimiento a cada una de las obras, demandar una exigencia en el cumplimiento de los recursos. Muchas veces hemos sido tímidos los colombianos para exigir, para demandar, y la democracia tiene que fundamentarse en eso. Es muy delicado que para Colombia las dos instituciones de menor credibilidad ciudadana sean la justicia y el Congreso, dos pilares del poder público de una democracia. Eso significa que hay un compromiso ciudadano muy importante para poder avanzar en ese empoderamiento. Y hay que recurrir a plataformas tecnológicas avanzadas. En las compras públicas, recientemente le escuché al auditor general de la Nación esta cifra. El año pasado, las compras públicas del Estado colombiano sumaron 67 billones de pesos. Y solamente 13 se hicieron por licitación. El resto fue por adjudicación y contratación directa. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que las políticas de compras públicas permitan desarrollar la pequeña y mediana industria y empresa colombiana con procesos de innovación? ¿Por qué no pensar que la industria nuestra puede tener margen de protección en la compra pública sobre la base de que estén haciendo procesos de innovación, ejecutando prácticas de gobierno corporativo?
Un Estado tiene que generar las políticas que permita desarrollar y consolidar procesos de estas características. Y tenemos que demandar que la justicia capture a los corruptos, los condene, imponga sanciones implacables. Cuando el funcionario público le tenga miedo a la justicia por las penas que impone, por la celeridad de los procesos, por la capacidad de juzgar, vamos a tener un efecto disuasivo muy importante que busca disminuir la corrupción. Queridos amigos, estoy esta noche aquí con ustedes para decirles que me la quiero jugar por Colombia, que a mí me duele este país y quiero invitarlos a esta batalla política para recorrer a Colombia en la defensa de estas ideas, que le mostremos a los colombianos que la política se puede hacer con ideas, con altura, con propuestas, que la política de las convicciones es la que necesita la sociedad colombiana. Yo los invito a que me acompañen en este proceso, que lo hagamos con entusiasmo de colombianos, de demócratas, con ganas, sin miedo, sin pena. Quisiera ver a cada uno de ustedes multiplicándose en la familia, en el barrio, en la empresa, para decirles que aquí hay un candidato que se la quiere jugar por Colombia, que se la quiere jugar por la seguridad, que se la quiere jugar por los jóvenes, que busque construir una sociedad de más igualdad y de más equidad social. Yo los invito a que me acompañen en este tránsito político, a que derrotemos a quienes tienen incredulidad, a que lo hagamos con las convicciones que cada uno de nosotros puede tener para afrontar esta contienda. Yo quiero decirles a ustedes que aspiro a ser el candidato a las elecciones presidenciales del uribismo, porque creo en el presidente Uribe, porque le tengo lealtad y gratitud, porque quiero defender las políticas que Juan Manuel Santos cambió después de haberse hecho elegir. Y que mi gran apuesta, queridos amigos, mi gran apuesta es como presidente de la República y candidato, derrotar a Santos en las urnas o derrotar a Germán Vargas. ¡Viva Colombia! Los invito, queridos amigos, a que me ayuden y me acompañen en esta batalla por la recuperación de las ideas, por la política de seguridad y por las oportunidades para nuestros jóvenes. ¡Viva Colombia! Muchas gracias, queridos amigos, por su compañía, por aceptar esta invitación esta noche, y seguiremos en esta lucha por el bien de Colombia. Muchas gracias. Bueno.